Como ya deben saber, ocurrieron los primeros casos de coronavirus 2019 en Argentina. El primero de ellos fue un hombre de 43 años de Capital Federal que estuvo en Italia en los 14 días antes de volver a la Argentina, que ingresó al país con tos y dolor de garganta, síntomas leves, y en el ingreso del país se le hizo el protocolo que se le hace a las personas que vienen de estos países que están con brotes de coronavirus, que después voy a contar exactamente cuál es, pero volvió a Argentina el 1 de marzo. Desarrolló fiebre el mismo día y al día siguiente fue a la clínica y después se tomaron muestras y se mandó a analizar al Instituto Malbrán por PCR real time, que es el ensayo que se hace para detectar el ARN del virus, y dio positivo. La mayoría de la información que voy a usar en este video la saco de las dos conferencias que dio el ministro de Salud, que fueron transmitidas por todos los canales, y ellos destacaron mucho el tema de que, bueno, los primeros casos van a ser personas que vengan desde otros países, no van a ser autóctonos de Argentina, sino que van a ser personas que vengan de Europa o quizás de alguna parte de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de esos primeros casos van a ser personas con alto poder adquisitivo y que van a ir a clínicas privadas, no van a ir a hospitales públicos. Entonces, ellos lo que contaban es que se ha verificado que las clínicas privadas tengan las instalaciones correctas para poder aislar estos casos y que el personal esté capacitado para tratar estos casos de aislamiento. Y nada, contaron que el traslado se hizo con el enfermo con barbijo y que se lo llevó a una sala de espera aparte del resto de los pacientes para evitar el contagio con el resto de pacientes que están esperando ser atendidos. Y obviamente se lo puso en una habitación aparte de todo el resto del mundo. Bien, las últimas noticias que puedo ver es que el paciente sigue estando con síntomas leves. ¿Por qué acá remarco el 8 del 3? Pues yo había contado en el informe que hizo el equipo de la Organización Mundial de la Salud en China, lo que pudieron sacar de información, entre otras cosas, es que a partir de la aparición de los síntomas leves, se tarda una semana a llegar a los síntomas ya más severos y complicados, básicamente de neumonía. Entonces, yo marqué acá la fecha del 8 de 3 porque es cuando este paciente se esperaría que si va a tener síntomas graves comience a manifestarlos. Entonces yo estaría atento a estas fechas que son las que van a marcar si este paciente va a tener una evolución eh, buena y fácil o si va a ser un paciente que va a tener más complicaciones. Después, bueno, que el Malbrán analizó la muestra en 24 horas. Después se destacó mucho que este paciente no tuvo contactos fuera del avión, donde es una persona que vive sola y que no tuvo contactos estrechos, le dicen ellos, que depende de distintos países, tienen consideran de manera distinta qué es un contacto estrecho. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que se toma como contacto estrecho son menos de 2 metros de distancia, que una persona esté a menos de 2 metros de distancia de una persona infectada por un tiempo prolongado, dicen ellos. Este tiempo prolongado serían, yo lo traduciría a un par de horas, donde si vos compartiste colectivo con una persona infectada, ellos no lo cuentan como un contacto estrecho, pero si vos compartiste aula durante 5 horas con una persona infectada, eso sí es un contacto estrecho, o si vivís con la persona también es un contacto estrecho. Otro contacto estrecho es una persona que haya estado en contacto con secreciones salivales o nasales de una persona infectada, sin el debido equipamiento, ¿no? Eh, y bueno, entonces esta persona en principio no tendría contacto estrecho fuera del avión. Sí se localizaron a las personas que viajaron con él y en los casos se vieron casos sospechosos, se aislaron y se están analizando. Bien, hubo 3 casos más en Capital Federal. Capital Federal reúne 4 casos en total hasta ahora, que es el 7 de marzo. Reúne, Capital reúne 4 casos. Los otros 3 casos fueron una mujer de 72 años y 4 hombres de 23, 44, 46 y 67 años. Lo que hay que destacar acá es que todos estos son casos importados, son personas que vinieron de Italia. Lo que, obviamente, lo que es bueno, obviamente es mejor no tener ningún caso, pero si tenemos casos es mejor que sean importados y que sea que
y que sean detectados rápidamente para evitar que contagien a otras personas. Después tenemos un caso en la provincia de Buenos Aires, que es una mujer de 67 años que vino de Italia también y empezó con síntomas el 1 de marzo y que está internada en el Hospital Thompson. Y tenemos un caso más en Córdoba, que es un hombre de 57 años que vino de Italia también y que ingresó al hospital el 2 de marzo y que sigue estando sintomático. Esa persona, por la zona en la que había estado en Italia, se le decidió hacer el test. Y se hizo el test y dio positivo, pero la persona no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor de garganta, no tiene neumonía. Este sería uno de esos casos en los que la persona evoluciona y no evoluciona en la enfermedad sin tener síntoma alguno y sin tener problemas severos, digamos. Y lo que dijeron es que esta persona está aislada en su casa, porque si no tiene síntomas no tiene sentido solo ocupar un lugar en un hospital o una clínica que otra persona lo necesitaría más. Después, hubo alrededor de 2.207 llamadas al 107. El 107 es un número que puso la capital federal para... es un call center especializado en el tema de coronavirus y que la gente puede llamar en caso de sospechas o con la consulta que sea que tenga sobre este coronavirus 2019. De las 2.207 llamadas, 20 de ellos quedaron en observación por los síntomas que presentaron. En el call center se les recomendó de que se pusieran barbijos y se desató todo el protocolo para ir a aislarlos al menos y hacer las pruebas correspondientes si es que desarrollan síntomas. Y bueno, el Malbrán hasta ahora hizo 67 pruebas. No es un dato que diga mucho eso ahora, pero para tener una idea, Estados Unidos hasta hace un par de días había hecho 14 pruebas, así que 67 pruebas tampoco es un número muy chico. Quiere decir que Argentina se está tomando en serio esto del coronavirus, no es que se lo está tomando como un pequeño problemita, sino que tiene una actitud proactiva. No hay que morirse del miedo por este virus, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para evitar problemas con él. Bien, entonces, Argentina obviamente todavía está en etapa de contención, porque hay muy pocos casos. Las etapas posibles son contención o delay o retrasamiento, que lo que es la etapa de delay es cuando ya tenés muchísimos casos y no podés eliminar al virus de la población, sino que lo que vas a tratar de hacer es que en vez de tener un montón de infectados en poco tiempo, tengas una cantidad de infectados más distribuida a lo largo del tiempo. Argentina no está en esa etapa, obviamente, está en la etapa de contención, en donde tenemos pocos casos y los casos son importados. Lo cual, como dije antes, es bueno porque se pueden aislar rápidamente y detectar rápidamente sin tanto esfuerzo. Y bueno, obviamente la actitud argentina es una actitud proactiva, lo dejaron muy bien claro en ambas conferencias, tanto el ministro de la Salud de la Nación, como la secretaria del Ministerio de la Salud de la Nación y el ministro de Salud de Capital, en donde lo que se va a hacer es buscar a las personas que presenten síntomas, aislarlas rápidamente y hacer una serie de cuestionarios para encontrar los contactos estrechos que hayan tenido esas personas, que son las personas que pudo haber infectado. Y se va a aislar esas personas y esperar a ver si presentan síntomas o no. Si presentan síntomas esos contactos, se les mandará la muestra a analizar y bueno, si requerirán hospitalización, se los hospitalizará y si no, no. Y bueno, obviamente con cada caso nuevo infectado se hará esto de vuelta de buscar los contactos estrechos, aislar a los contactos estrechos, esperar a ver si desarrollan síntomas y si desarrollan síntomas se testea y después, bueno, si da positivo, dependiendo si terminan desarrollando problemas médicos o no, se hospitalizará o no. Algo más que aclararon en la primera conferencia es que Argentina no va a tomar temperatura en Ezeiza a las personas que ingresen al país. Esto puede sonar raro, pero no tiene mucha lógica y está bien que hagan esto. Porque, como saben, este virus tiene un periodo de incubación en promedio de 6 días y el periodo de incubación puede ir, su variabilidad es de un día hasta 14 días. Entonces, aunque vos tomes temperatura, si no vas a poder detectar a las personas que se hayan infectado hace poco. Entonces, eso es lo que le pasó a Italia, lo que contaba Ginés González García, que es el ministro de la Salud de la Nación, es que Italia le tomó la temperatura a 2 millones de personas que ingresaron al país, y sin embargo, el virus se le metió como si fuera un colador.
Entonces es un gasto fútil, digamos, en donde meter esfuerzo en tomar temperatura a tanta gente, si no termina funcionando, ¿para qué hacerlo? Y en eso le doy la derecha totalmente. Y el protocolo que se sigue cuando viene una persona de un país comprometido o con brotes, como si fuera Italia, Corea del Sur, Irán, China, lo que se hace es una entrevista remota con las personas del avión que la hace un operario desde fuera del avión. Y se le hacen una serie de preguntas de dónde estuvo, si presentó síntomas, y el, y el pasajero tiene que decir en carácter de declaración jurada si tiene síntomas o no, y tiene que, en caso de desarrollar síntomas en los próximos días, tiene que también eh, avisar, digamos, a las autoridades de que eso ha ocurrido. Acá lo que puse en azul lo hice yo, no lo dijeron en la conferencia, lo escribí yo y lo pensé yo. Donde lo que quise decir con eso es, ¿por qué no se hace el test de diagnóstico, este PCR real time, a todas las personas que vengan de lugares comprometidos? Me sonó bien cuando lo pensé y lo escribí acá, pero ahora ya no me suena tan bien. Porque la mayoría de las personas que vengan de un país comprometido no van a tener la enfermedad de todas maneras, porque la cantidad de gente que tiene la enfermedad en porcentaje en un país comprometido sigue siendo baja. Entonces, testear a todas estas personas para que el 99% te dé negativo no sería eficiente a nivel costo del diagnóstico, porque obviamente es un recurso escaso. Uno no tiene cantidad ilimitada de reactivos para hacer los diagnósticos, entonces hay que racionar un poco para que Argentina tenga capacidad de hacer el diagnóstico en todas las etapas del desarrollo de la epidemia, si es que se termina dando. Entonces sí, estoy de acuerdo en que no se haga un diagnóstico molecular a todas las personas. Entonces sí, estoy de acuerdo que no se haga un diagnóstico molecular a todas las personas que vengan de regiones comprometidas porque sería totalmente ineficiente a nivel económico. El ministro de la Salud de la ciudad lo que aconseja es que personas que vengan de países con brotes deberían disminuir su contacto social por 14 días. 14 días es el periodo de incubación de la enfermedad y si la persona disminuye sus contactos sociales por los primeros 14 días desde que llega, lo que está haciendo es evitar contagiar a alguien en el periodo de incubación. Y bueno, la secretaria del Ministerio de Salud de la Nación lo que dio es esta recomendación de no uso de barbijos como método de prevención, sino que los que tienen que usar barbijos son las personas que están infectadas para no infectar a otros. Y dio la justificación de que el barbijo no sería muy efectivo para prevenir la infección, primero porque no filtra todas las partículas que después vos vas a terminar respirando y segundo porque no cubre los ojos. Entonces si una persona te tose en la cara y una microgota va a tu ojo, te va a infectar de todas maneras. Pero bueno, si la persona infectada usa el barbijo, cuando tosa, estornude o hable, las microgotas van a quedar en el barbijo y no van a salir dispersadas hacia todos lados. Y entonces esa persona va a tener menos probabilidades de infectar a otros. Esa es la razón de ponerle barbijo a los infectados y no a las personas sanas. Bueno, y acá un poco lo que decía antes de que este contacto estrecho está definido por, al menos en Estados Unidos, como estar a 2 metros de distancia o menos de una persona infectada por un periodo de algunas horas. Como decía, compartir un colectivo 15 minutos no te hace un contacto estrecho a una persona infectada, por más que haya una persona infectada en ese colectivo, o haber ido al kiosco y haber entrado y compartido 3,5 minutos con una persona infectada, tampoco te hace un contacto estrecho de esa persona. Y aunque seas contacto estrecho de una persona, en el reporte de la Organización Mundial de la Salud que hizo el equipo de la OMS en China, lo que mostró es que entre 1 y 5% de los contactos estrechos resultaron ser infectados. O sea, solo un contacto estrecho tampoco es una sentencia definitiva de ya está, estás infectado, ni mucho menos, sino que siendo contacto estrecho recién tenés un 1 a 5% de probabilidad de haber sido infectado. Eh, Así que tampoco hay que volverse loco por eso. Bien, después, en caso de que tengas sospechas o tengas dudas de tu estado actual y pensás que podrías tener coronavirus, ¿a dónde tenés que llamar? Bien, tenés que llamar a este número que está acá, 0800-222-1002 y teclear en la opción 1.
En el caso, esta es una línea nacional y lo que se recomienda es que las personas, si sospechan que podrían tener coronavirus 2019, no vayan a las guardias, que primero llamen. Y entonces se desatará todo el protocolo donde van a ir los médicos a buscarte a tu casa, te pondrán un barbijo y te trasladarán hacia el hospital o clínica que corresponda y te van a poner en un lugar separado del resto de personas de la sala de espera común para evitar un contagio en ese traslado o en esa espera en el hospital o clínica del resto de personas. Y bueno, en la ciudad lo que hay es una línea que te comunica con un call center especializado para responder solo preguntas de coronavirus a la que puedes llamar y que dije antes que hubieron 2.207 llamados y que había 60 casos sospechosos que se estaban analizando. Y bueno, estas dos conferencias del Ministerio de Salud me dejaron bastante tranquilo. Creo que tienen la actitud correcta, que es una actitud proactiva. Destacaron mucho el tema de buscar a los contactos estrechos de las personas infectadas y que obviamente Argentina sigue en etapa de contención y no de delay, como dije antes, las dos etapas posibles. Y los veo certeros, los veo muy centrados en lo que la OMS dijo que había que hacer para poder evitar el surgimiento de brotes. Obviamente que hay que ver cómo se va desarrollando todo a lo largo de los días. Hay 8 casos hoy, son muy pocos. Pero sí, Argentina me parece que está teniendo la actitud correcta y que está trabajando bien. Después de todas maneras puede terminar surgiendo el brote igual, pero como se está trabajando bien, el brote no va a ser un pico de un montón de gente al mismo tiempo enferma, sino que en todo caso sería, en caso de que ocurra, un brote muchísimo más distribuido a lo largo del tiempo, con menos personas al mismo tiempo enfermas, lo que haría que le da aire al sistema de salud. Y principalmente no hace falta que la contención dure un año. Menos que eso van a empezar a estar aprobadas las drogas de los ensayos clínicos que se están probando en China y distintos países para utilizar drogas aprobadas para otras enfermedades virales como HIV o contra la malaria, contra este nuevo virus. Eso va a ser lo primero que va a salir.